We have breaking news out of The Hague in the Netherlands. The International Criminal Court has issued an arrest warrant for Russia's Vladimir Putin. Moments ago, we're just now learning that the ICC, the International Criminal Court, has issued an arrest warrant against Vladimir Putin. Iniciamos este programa con mucha antelación. Estuvimos preparando qué es lo que está pasando con la crisis global, pero en medio del programa, o sea, en este momento, también se da y se filtra la noticia de que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, pues tiene orden de aprehensión por la Corte Penal Internacional por deportar niños ucranianos. También lo vamos a preguntar, pero lo más importante es lo que está sucediendo en el globo. Y como siempre, pues usted sabe que esta es una masterclass del viernes. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Today, 17th of March 2023, the International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation for Vladimir Putin. Muchísimas gracias al equipo Detrás de la Razón. Ahí usted veía el menú, ahí tú veías el menú de lo que vamos a tratar aquí, un programa que pues le ha costado mucho esfuerzo, de horas, claro, porque pues es su pasión y esto le gusta. Javier Martínez está con nosotros en esta pues conferencia magistral semanal que nos ilustra qué es lo que pasa paso a paso, centímetro a centímetro en el mundo, sobre todo con la crisis global que comenzó con la caída del como yo le llamo banco de silicona, el Silicon Valley Bank, y después pues los sustos y el terror que tienen financiero con el banco de Suiza, el banco suizo, que también está en muchos problemas. Nos los va a explicar Javier. Javier, qué gusto saludarte, pero antes de empezar con el tema de hoy, que es esta crisis que está enfrentando el mundo, tu pregunta, una opinión rápida, después haremos un programa a profundidad sobre esto, pero la noticia que circula en el mundo de que la Corte Penal Internacional gira orden de aprehensión a Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Esto es pues una noticia del siglo prácticamente, por deportar niños ucranianos. Dame tus primeras impresiones y después entramos al toro con el tema, por favor, Javier. Roberto, voy a ser breve y, como siempre, pragmático, realista y alejado de las lucecitas de la publicidad y de las fake news. La posibilidad de que el Tribunal Penal Internacional acabe juzgando a Vladimir Putin es prácticamente imposible. Y digo esto por varios motivos. La Corte
no puede atender los casos que se dicen jurídicamente in absentia, es decir, en ausencia del acusado, Rusia, esto por una parte porque Vladimir Putin nunca va a estar ante este tribunal y no puede ser juzgado in absentia. Segundo, Rusia se retiró en el año 2016 del Estatuto de Roma que sirve de cimiento legal para el tribunal, es decir, no acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional como tampoco lo aceptan los Estados Unidos. Y ahí tenemos los casos de que jamás un norteamericano se le acuse de crímenes de guerra o se le acuse de lo que se le acuse, es juzgado. De hecho, recordemos las conminaciones que sufrió la anterior dirección o presidencia del Tribunal Penal Internacional por distintos POTUS, sin ir más lejos, por el POTUS Trump y por todos los que han ido detrás y por los que han ido después. Nadie juzgará a Estados Unidos por lo que haga, no ya en Hiroshima o Nagasaki, ni tampoco lo que hiciera en Irak, ni lo que hiciera en Afganistán, ni lo que hiciera en Siria. Y además, repito, me baso en realidades, no se pueden juzgar casos in absentia. Segundo, Rusia no acepta la jurisdicción porque se retiró del Estatuto de Roma desde el 2016, que sirve de cimiento para ello, es decir, se retiró en el 2016. Y por último, el Kremlin, como los Estados Unidos, la Casa Blanca, no tiene la más mínima intención de entregar a ningún oficial ruso a la Corte, cuanto menos a su presidente. Y lo de los de más de 30.000 niños internados, deportados forzosamente desde Ucrania, esa es una opinión que habría que probar, porque el Tribunal Penal Internacional sí que está capacitado para juzgar incluso a Putin y a cualquier presidente, pero siempre que acepten los estados esa jurisdicción penal internacional, como he dicho, y tienen que ser por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio. Pero lo curioso de todo esto, y termino, es que el Tribunal Penal Internacional ha hecho en este caso un caso excepcional, digámoslo así, al identificar por nombre y apellidos a los acusados, porque se pide que se favorezca, la doctrina habitual es que se favorezca el anonimato. Aquí se ha hecho con lucecitas, a bombo y platillo, no solo el nombre de Putin, sino de Lyubova Belova, y el conocimiento público de las órdenes puede contribuir a, dicen ahora, a la prevención de la comisión de nuevos delitos, es decir, violando toda la doctrina legal anterior que pedía el anonimato. Por lo tanto, creo que ya te he respondido. Una cosa es las lucecitas, el bombo y platillo, y otra la realidad y hasta dónde puede llegar esto. Claro, es solo una acotación, Javier, y si llegara, que no creo que pase, si llegara a pasar, a caminar por algún país, Putin, un país que sí tiene firmado el Estatuto de Roma y está comprometido con la Corte Penal Internacional, legalmente pues lo podrían aprender ahí, digo, no creo que pase, pero ¿esto limita los viajes de Putin? Los viajes de Putin, como las relaciones entre la Federación Rusa y la Unión Europea y Occidente en general están rotas. Y no tanto para detrimento de la economía rusa, sino para detrimento y malestar de la economía financiera, bancaria, ciudadana de Occidente. Genial, muchísimas gracias, Javier. Aprovechando, pues es que no podía dejar de preguntarte más, que tú tienes estudios en Derecho Internacional profundos justamente en los Países Bajos, donde se encuentra la Haya. Gracias, Javier. Y ahora sí, pues al toro, ¿no? Vámonos directo con esto que antes de la noticia de Putin, pues es prácticamente la noticia yo creo que más importante y de alta prioridad, la crisis mundial financiera que se deja entrever, que se asoma por las ventanas, que ya es real en muchos bancos, como ya los vimos. Entonces, pues sí, nos gustaría que nos dieras tu explicación de qué está pasando, porque tanto gente a nivel macro, empresarios, como cuentavientes, como gente de a pie que tiene como yo, como tú, que tenemos sus cuentas en el banco y que ahí vamos ahorrando de a peso en peso, pues también está preocupada. Explícanos, Javier, por favor. A ver, ¿cómo empezaría? El efecto dominó, aunque
aparentemente se ha calmado las aguas bravías, la situación de la economía financiera occidental, y digo bien, economía financiera occidental, está tocada, como no me canso de decirlo, desde antes del 2008, pero sobre todo estalló y se le vieron las fisuras en el 2008. Y esto no es más que el comienzo del fin. El efecto dominó, sabemos que empezó, ha habido varios bancos norteamericanos, la primera potencia así autoproclamada económica del mundo, ha tenido el Silicon Valley Bank, el Signature, el Gate y otra serie de bancos que vamos a ver. Yo lo achaco a una perniciosa política monetaria de la Fed, es decir, de la Reserva Federal, con un ritmo brutal de subidas de tipos en las de tipos y que no han unido a otras condiciones, además de cómo está la economía financiarizada occidental. Voy viendo casos. Por ejemplo, el caso del Silicon Valley Bank primero. Al igual que otras entidades, estaban acumulando grandes pérdidas no realizadas en sus carteras de renta fija. ¿A qué me refiero con esto? Que en los activos, en este caso el Silicon Valley Bank, tenía bonos y obligaciones del Estado norteamericano, que cuando, recordemos, estaban a tipos cercanos a cero, o ha habido tipos por debajo de cero, es decir, a tipos muy bajos. Con estas subidas repetidas y repentinas de los tipos de interés, estas carteras se han quedado desfasadas en cuanto a garantías. Además, este banco, vamos a diferenciar los tipos de bancos que han ido quebrando. El Silicon Valley Bank era un banco especializado en el sector tecnológico de las startups y también invertía, algo importante a tener en cuenta, en criptomonedas. Tapar un agujero de 1.800 millones de dólares provocado por la venta de esta cartera de bonos que, al haberse incrementado tan rápidamente los tipos de interés en Estados Unidos para luchar contra la inflación de una economía financiarizada, ha provocado que tuvieran que vender carteras de bonos antiguos que estaban a tipos más bajos para hacer frente a las peticiones de retirada de efectivo de sus depositantes, un agujero de 21.000 millones. El fin de semana pasado, el Departamento del Tesoro anunció la liquidación del Silicon Valley Bank. Los ofrecimientos a los clientes de pasivo de tipos de interés más altos en otras entidades, con las subidas de tipos, se produce también eso, que haya entidades que donde antes por el pasivo en los bancos son los depósitos, las cuentas corrientes, donde la gente deja el dinero, en el balance de los bancos se llama pasivo. Lógicamente, si suben los tipos de interés, quieren tener sus cuentas más remuneradas. Como por una parte hay unos diferenciales en que los préstamos que este banco había realizado, préstamos a largo plazo, eran a bajos tipos de interés, su cartera de resguardo de activo estaba con bajos tipos de interés y los clientes de pasivo pedían que se les remunerasen las cuentas o retiraban, pues había una salida de clientes por una parte, una venta acelerada de los bonos y de las obligaciones que tenían a tipos bajos, vendiéndolo a pérdidas. Todo esto lo que está haciendo, permitidme que lo vaya soltando según lo pienso, que los bancos pequeños y los medianos en esta situación va a ir abocado en Occidente a desaparecer, porque las subidas de tipos han hecho que los bonos, repito, con los que contaban en sus carteras de activos estos bancos, no tengan el valor ya que tenían. Las tasas han subido precipitadamente mal por parte de la Reserva Federal, precipitadamente y demasiado rápido. Ahora tienen además Estados Unidos una inflación a tipos máximos históricos desde hace varias décadas. Los depositantes bancarios, repito, han exigido mayor compensación al dinero que tienen en sus cuentas y para pagarles los bancos, en este caso vamos a ver más en detalle el Silicon Valley Bank, ha tenido que vender, repito, sus activos rápidamente, mal, incluso a pérdidas. Sus valores cayeron con el ajuste
agresivo de la Fed, y yo creo que además tenía una estructura de balance, este Silicon Valley Bank, menos diversificada que muchos otros bancos, y además tenía carteras de riesgo como son las criptoactivos o criptomonedas. Si me permitís un resumen, las tripas de este banco, vamos a meternos en las tripas del SVB, Silicon Valley Bank, que está presente, no olvidemos, en Alemania, Suecia, Dinamarca, Irlanda, Israel, que fue fundado en el 1983, que representaba el banco comercial número 15 o 16 de los Estados Unidos, se benefició del crecimiento explosivo del sector tecnológico y con unos costes de endeudamiento relativamente bajos, con tipos bajos, y con el incremento de la demanda de los servicios digitales en el experimento pandémico COVID. Pues bien, las tripas de este banco eran, por una parte, los préstamos, lo que yo llamo activos, que es lo que se llama en banca activos, aparte de los bonos y las obligaciones, los préstamos se triplicaron, pasando en 2019 de 71.000 millones de dólares a 220.000 millones de dólares a finales de marzo. En cambio, el pasivo, que pasó de 62.000 millones a 198, todo esto en 48 horas hubo una estampida bancaria. Estampida bancaria que habría que explicar también. Miles de empresas tecnológicas, el 50% de las empresas tecnológicas de los Estados Unidos contaban con este banco. Miles de empresas depositaban su efectivo en este banco a través de cuentas y también pedían préstamos. El SVB invirtió miles de millones, he dicho, en bonos del Tesoro, porque era muy fácil coger el dinero barato que se daba en el momento de las quantitative easings por parte de la Reserva Federal, por eso digo la culpabilidad de la Reserva Federal, a tasas de interés bajos y luego comprar bonos y obligaciones del Tesoro. En su cartera, la pasada semana, los bonos del Tesoro del SVB tenían una rentabilidad del 1,79. Con las subidas de tipo, las rentabilidades que se estaban ofreciendo en el mercado actualmente de los Tesoro a 10 años de los Estados Unidos estaban ya en el 3,9. Había un decalaje. Tú tienes en cartera activos al 1,79 y en el mercado hay activos al 3,9. Esto, además, con el incremento de los costes de los préstamos, obligó a muchas empresas tecnológicas que tienen cuentas allí a, si no pueden obtener préstamo porque los tipos de interés están altos o no lo quieren porque tienen depósitos y dicen voy a retirar depósito de lo que tengo en cuenta para conseguir que mis operaciones sigan funcionando, todo eso puede producir una estampida, una corrida bancaria. La corrida bancaria se desencadenó además cuando el prestamista, el banco, anunció que había vendido un monto, qué irresponsabilidad por parte de un banquero, decirlo, y de tal manera que había vendido un monto de valores a pérdidas y que vendería unos 2.250 millones de dólares en nuevas acciones. ¿Qué pasó? Y sigo contando para terminar, para que se explique cómo es una caída de estas. El jueves las acciones del banco habían caído un 60%. Arrastraron consigo otras acciones bancarias. Se empezó el miedo de los inversores a una nueva crisis financiera mundial o occidental, digamos aquí, de hace una década y media, hace 15 años, la crisis del 2008. El viernes las cotizaciones de SVB fueron paralizadas, el banco abandonó los esfuerzos para reunir capital o para encontrar un comprador y los reguladores californianos cerraron el banco, lo pusieron en administración judicial y el domingo liquidaron todos los activos para pagar a los depositantes y acreedores y los reguladores USA dijeron que garantizarían todos los depósitos de clientes. Hasta el presidente lo dijo, pero la garantía siempre va en contra de los bolsillos ciudadanos. Dice, para evitar mayores quiebras, mentira porque luego han venido más, y para evitar quiebras de empresas clientes tecnológicas. Y además han mentido tanto el presidente Biden como Janet Yellen diciendo que no es similar al rescate del 2008 porque los inversores en acciones y bonos de la empresa no están protegidos. Pero al proteger y decir que se va a dar la cuantía de todos los depositantes, estamos viendo que, durante la crisis financiera del 2008, hubo inversores y propietarios de grandes bancos que fueron rescatados con dinero público.
las reformas que se han implementado desde entonces vemos que no han servido para mucho. Se han afectadas unas 30.000 empresas solo en Estados Unidos y el SVB, el Silicon Valley Bank, prestamista crucial en empresas tecnológicas, tuvo unos ingresos que se incrementaron con la pandemia de más de 85.000 millones de dólares, hoy valen 60.000 millones, hoy valían antes de la intervención. Pero es que lo curioso, y termino ya con el caso del Silicon Valley Bank, es que los directivos, esto es lo más grave, los directivos del SVB decían que la salud del banco el día 9 de marzo, que era muy buena. Pues bien, mientras que decían que la salud era excelente, ellos estaban retirando días atrás a hurtadillas 5.000 millones de dólares en acciones. Y pongo nombre a cada uno de los que se han ido llevando el dinero de la plantilla ejecutiva. Tenemos al CEO, Daniel J. Beck, que vendió 3.000 acciones. En total, entre los tres que voy a decir, el CEO, el CFO y el CMO, es decir, el Chief Financial Officer, CFO, el financiero, el Chief Marketing Officer, el de marketing, y el CEO, el directivo general, se llevaron antes de todo esto y sacaron para metérselo en los bolsillos, sacaron del banco el equivalente a casi 5 millones de las acciones que tenían, total 5.000 millones de dólares en acciones. Y todo esto mientras decían a los depositantes y a las empresas que todo iba bien. Y estos no van a tener corte penal. Claro, pues así, ya lo denunciábamos, que aquí en México hemos sufrido también lo mismo y en el 2008 el mundo también sufrió lo mismo. Javier, para cerrar este tema que es muy, muy, muy importante, 3 preguntitas. Uno, los cuentavientes normales, como todos nosotros, los que tenemos pues nuestra cuenta en el banco, que a veces depositamos un ahorro, que a veces lo retiramos, debemos de estar muy nerviosos porque se puede hacer un corralito o porque yo he escuchado también a los ministros tanto de América Latina como de España o incluso el de Reino Unido, que no se preocupe, hay dinero suficiente para garantizar. Nos preocupamos, hacemos una desbandada y recorremos y retiramos nuestros dineros del banco, o que 1, 2, cae el dólar, sí o no, o todavía este es un proceso como el atardecer muy lento que va a llevar años en donde todavía el dólar seguirá siendo muy fuerte. Y 3, que va relacionada esta última pregunta con las últimas 2. En tu investigación nos mandaste un gráfico que prácticamente explica todo y me gustaría que si lo ponemos ahí en pantalla de los derivativos, en donde está increíblemente el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, de China, por ejemplo, y la deuda, no solo de Estados Unidos, sino la deuda del mundo. O sea, son creo que 708 billones de dólares es lo que debe el planeta. A ver, por favor, si nos explicas eso en cuanto a las preguntas que te hice anteriormente. ¿Debemos de estar nerviosos para ir corriendo al banco y decir, pues los 2 pesos que tengo, retírenlos, pero no me los van a quitar? 2, el dólar cae o se tardará mucho. Y 3, ¿cómo está relacionado con esta gráfica que nos mandaste, por favor? A ver, yo no, como tengo que ser siempre responsable y coherente, y proveniendo además de una experiencia bancaria internacional de muchos años, jamás diría vayan al banco a retirar el dinero corriendo, porque provocaría el efecto de las grandes corridas bancarias y sería peor, sería una irresponsabilidad decir eso. Claro. Lo que estamos viendo normalmente es el principio del fin de una economía que desde finales de los años 70, es decir, el orden financiero posterior al año 71, la llamada era de la desregulación, la progresiva tasa de colapso de la plataforma de la economía basada en lo físico, en lo industrial, en lo real,
en la producción de bienes y servicios reales, en la desindustrialización, en la desregulación, en la deslocalización de empresas y en el monto gigante de una burbuja financiera que se denunció en el 2008, pero como la gente tiene la mente muy flácida, olvida rápidamente el malestar y vuelve otra vez a los locos años 20. Es decir, la inevitabilidad del colapso financiero de Occidente ha sido bien conocida por todos los principales banqueros centrales y funcionarios y políticos de alto rango. Este hecho se conocía incluso antes de que comenzara la ola de rescates de emergencia, acordaros, en septiembre del 2019, comenzando por 50.000 millones de dólares por noche de préstamos de recompra a un día que hubo en septiembre del 2019. Se sabía incluso antes de que se creara la era del rescate, como yo digo, para posponer el colapso de un sistema que ya en 2008-2009, lo he dicho en muchos programas, está bajo la amenaza de la ley marcial. Se sabía antes de que se derogase una ley que para mí era fundamental en Estados Unidos y que se derogó, creo que en la época fue Reagan, la ley Glass-Steagall, en el año 99, era una ley que marcaba unas diferencias entre los bancos comerciales y los bancos especulativos. A partir de ahí todo era especulación. Y además, el crecimiento de los derivados extrabursátiles y de la desregulación, no me canso de decirlo, ha sido un plan, y lo digo así, ha sido y es un plan muy feo durante mucho tiempo. Y este orden financiero posterior al año 71, estamos viendo la progresiva tasa de colapso de lo que es la industria real de las naciones. Las naciones se están desindustrializando desde los años 70. Se están sustentando y está habiendo un crecimiento hiperbólico de la actividad financiera monetaria. El paradigma que hubo después de la Segunda Guerra Mundial del crecimiento industrial ha sido echado a la basura. Lo que tendría que ir el mundo para salvarse, el mundo occidental, es, en vez de ir hacia un falso Green New Deal y una dictadura global sobre la ciudadanía, que no dispongan ni de su dinero, porque ya no lo tengan ni en moneda física, ni lo tengan en tarjeta, sino que avancen hacia un CBDC o moneda fiduciaria de un banco central que disponga cuánto tienes que gastar, dónde debes de gastar y la caducidad de tu dinero, lo que tendríamos que recuperar es el antiguo New Deal que hubo después de la crisis del 29 por el presidente Franklin Delano Roosevelt. Lo que está pasando desde el año 71 es la subcontratación de la fabricación básica vital, es decir, todo se subcontrata, todo se desregula, el deterioro del mantenimiento y de mejorar las infraestructuras básicas, es decir, todo lo que en cierta manera está haciendo contrariamente a Occidente el BRIC. El BRIC invierte en industrias, el BRIC invierte en infraestructura. En Occidente desde los años 70 se privatizan todos los bienes públicos, todos los servicios públicos. Y esto no es comunismo, esto es supervivencia. Los países sin industria y con economías basadas en burbujas financieras terminan desapareciendo como naciones. El despojo no es solo de la soberanía política, el despojo empieza por la soberanía económica y después todas las demás. En vez de deudas asociadas al crecimiento industrial, al crecimiento y mejora de infraestructuras, lo que estamos viendo es deudas asociadas a actividades especulativas y a bombas de relojería, a nuevas y nuevas burbujas económicas. Dado que el colapso de las burbujas transatlánticas no ha ocurrido todavía, tenemos esta opción, que es dividir, separar los bancos en la vuelta a esta ley de separación bancaria Glass-Steagall y la reorganización de una bancarrota global, lo que se llama en inglés una debt jubilees. O podemos inyectar y seguir inyectando dinero a los bancos zombies para acelerar una hiperinflación y volver a un neofascismo siguiendo el modelo alemán. No sería igual que el fascismo de los años 20, sería un neofascismo revestido de democracia, siguiendo el modelo alemán del año 23. En respuesta al colapso precipitado por la pandemia,
La Fed de Nueva York y la Fed en general no solo ha devenido un fondo de cobertura gigante, está diseñado para comprar billones y billones de deudas basura de bancos privados por una suma que ya asciende a más de 9 billones, 9.000 millones de dólares. Pondría el caso y la respuesta a lo que ha dicho un ex banquero y autor de un libro que se llama Planet Ponzi, el planeta Ponzi, de Michel Feinstein, que escribió: la Fed está socializando las inversiones de los fondos de cobertura que salieron mal, poniendo en riesgo a los contribuyentes. ¿Toda deuda es mala? No. Y lo afirmo como señala Feinstein. Y pongo un ejemplo. La deuda de un agricultor para comprar un tractor y mejora de la productividad es deuda buena porque invierte en la economía real. La deuda, en cambio, de un adicto, aunque sea presidente de un estado, un adicto a la heroína, que contrae deuda para incrementar su adicción, esa es deuda mala. Feinstein afirma también: la deuda nunca es mala si se utiliza para generar crecimiento orgánico o financiar el desarrollo de industria, de infraestructura que genere oportunidades y empleo. La deuda es peligrosa, en cambio, cuando se usa para desarrollar armas grotescas, y armas son de destrucción financiera, al estructurar productos derivados sintéticos que se usan un apalancamiento de 300-1, lo que significa que $1 millón puede controlar 300 millones de dólares en activo. Actualmente, el sistema de productos derivados y de apalancamiento financiero a los que se refiere Feinstein han alcanzado niveles que ascienden a 700 billones, según nos cuentan, 700 billones, pero la realidad, y yo lo afirmo con otros economistas, es que la cifra real estará en torno a 1,5 billones de dólares de estos activos de burbuja financiera. Pongamos un paralelismo: 1,5 billones, 1.500 millones de dólares en burbuja. El PIB mundial de todo el planeta son 80 billones, 80.000 millones. Veamos lo que representa esta financiarización de la economía desde el año 71. Y quería... No me has preguntado por... Dime. Sí, solo para que acabes ese tema, Javier, o sea, todo el Producto Interno Bruto que genera China y Estados Unidos es como un grano de arroz frente a la deuda de todo el mundo. Esto al final, si sigue creciendo y creciendo y creciendo, para que nos los traduzcas a un lenguaje muy simple, puede reventar en una guerra caliente militar, o en qué puede reventar. A ver, justamente he querido decir que si bien la economía china ha empezado también desde la crisis del 2007-2008, cuando salvó a la economía occidental, la economía china, la realidad es que son terriblemente distintas para malestar de los ciudadanos occidentales, porque estamos en el lado malo de la película, a pesar de que nos vendan el lado bueno. La economía china invierte en industria, invierte en infraestructura, carreteras, ferrocarriles, mejora del comercio, y repito, en industria de bienes tangibles. La economía china no está financiarizada como lo está la economía norteamericana. El talón de Aquiles de las economías es que la relación entre economía financiera y economía, digámoslo, real o industrial, tradicional y de servicios, es que la proporción sea tan brutal como la que he dicho antes. Por lo tanto, no es comparable, en la pregunta que me has hecho, la economía de la República Popular China con la economía de los Estados Unidos. Perfecto. Oye, y hablando de China, vámonos a ese tema que es puntual, China y lo que está haciendo la relación, por ejemplo, Irán, Arabia Saudí. ¿Qué pasa con China y las consecuencias geoestratégicas con Yemen, por ejemplo, el dólar? Por favor, que ese es un tema muy importante. Lo vimos a principios de semana, cómo se dan la mano Arabia Saudí e Irán.
y seguramente pues los geoestrategas de China están viendo ahí qué pasa entre Yemen, Pakistán y el dólar, una triangulación un poco confusa para los que no sabemos, pero por eso estás aquí, Javier. El acercamiento iranio-saudí que hubiera aparecido hace unos pocos años en este mismo programa hubiera parecido imposible. El acercamiento entre Mohammed bin Salman y el presidente iraní hubiera parecido una quimera. Pues bien, eso tendría que hacer reflexionar qué hacen tan mal los líderes occidentales, nuestros líderes, para que, repito, y no me canso de decirlo en todos los programas, para los que antes eran enemigos, es decir, la República Popular China de la Unión Soviética, Irán de Arabia Saudita, te vengan aliados. ¿Qué algo mal está haciendo la comandancia del mundo de Occidente llamado Estados Unidos para que los enemigos se vuelvan aliados contra un enemigo común que se llama Estados Unidos? El acercamiento iranio-saudí, promovido por la República Popular China, es, según la doctrina optimista que yo califico realista, es un acuerdo estratégico histórico. Y la lectura pesimista que nos quieren vender desde Occidente dice que es un mero acuerdo de armisticio. Pues dicho vulgarmente la expresión, si solo fuera eso, no es moco de pavo, porque un acuerdo de armisticio, y ahora voy a ver en todos los sitios donde había conflicto, muerte y terror por estos enfrentamientos, pues bienvenidos sean. Por ejemplo, las implicaciones en Pakistán. Pakistán ya no contemplan al país, tanto Arabia Saudita como la República Islámica de Irán, como un interés per se en Pakistán, porque Pakistán, desde el golpe postmoderno, ya expliqué la semana pasada que era un golpe postmoderno o de lawfare contra Imran Khan, es un país que vive paralizado los últimos 11 meses y con una presión política enorme. Si ahora la República Popular China, que no le va a abandonar totalmente, pero ya ha caído en las manos totalmente del gran hacedor, destructor, o hacedor de estados fallidos o destructor de estados nacionales, que se llama Estados Unidos. Pienso en Libia, pienso en Pakistán. Pakistán, si nos ponemos a ver la historia del por qué Pakistán está como está, nos tendríamos que remontar otra vez hacia los tejemanejes que siempre han creado las élites anglosajonas. Pakistán o Pakistanistán, que se divide a Pakistán de Afganistán, es una creación que viene del 1893 por parte del Imperio Británico, de una línea de separación, esa línea roja que veis ahí, línea de separación de 2.670 kilómetros entre lo que eran no dos estados como los que se han creado artificialmente, Afganistán y Pakistán. Esto viene después del Tratado de Gandamak, que es de las distintas guerras que hubo. Ahí veis la India británica, veis cómo estaba la situación cuando los británicos empezaron a meter la zarpa en la India. Hubo guerras entre el ejército británico y el ejército afgano. La iban perdiendo los británicos, por muy armados y preparados que estaban, contra el pueblo afgano. Pues bien, en esa segunda guerra anglo-afgana decidieron dividir Pakistán, lo que era un territorio del Emirato de Afganistán. Si lo ponéis más cerca, el Emirato de Afganistán que veis en verde era un emirato que cogía parte de lo que es el territorio de Pakistán hoy día y parte de lo que es el territorio de Afganistán. Y luego, en un azul más oscuro, abajo del verde, estaba un kanato de Kalat, que eran territorios que no estaban bajo el dominio directo, sí la influencia británica, y lo que sí hubo un enfrentamiento entre el Emirato de Afganistán en las guerras anglo-afganas, y las perdían los británicos. Por eso se decidió con el tiempo por parte de los británicos de crear dos estados
sin tener en cuenta las diferencias que existían, tribales, regionales, culturales, lingüísticas, etnográficas, a propósito para fragmentar lo que eran esos dos territorios en verde y en morado, porque la situación actual es que Pakistán, ya hemos visto con este golpe cómo se encuentra. Arabia Saudita se ha comprometido en una de las cláusulas de seguridad ocultas, que ahora veremos ese acuerdo entre Arabia Saudita e Irán con detalle. Hay cláusulas ocultas que he tenido acceso a ellas, acordadas con Irán, en las que Riad, esto lo he obtenido a través de una publicación de alt media norteamericana de Cradle, a través del analista Hassan Ilaik. Estas cláusulas secretas, Riad se compromete a no financiar organizaciones destinadas por Irán como terroristas, como militantes que operan fuera de Pakistán, es decir, pakistaníes que atacaban intereses iraníes, por ejemplo, el llamado Jundalá o Jandalá, grupo extremista que operaba en la región de Baluchistán de Pakistán contra los intereses iraníes. Serán aislados y se quedarán estos terroristas sin trabajo. El peligro es que pueden pasar a nutrir otros grupos terroristas que hay en la zona, como es el TTP, es el Tehrik Talibán Pakistán, que son talibanes más temidos que los talibanes de Afganistán. Y sus combatientes, los del Jandalá, podrían unirse ahí si se quedan en paro, o a subnacionalistas como el BLA, que es el Ejército de Liberación de Baluchistán, cuando Baluchistán realmente tampoco es un territorio que quiera una independencia. La situación de Pakistán vemos que es un recrudecimiento del terrorismo en el país de los últimos meses, y este acuerdo entre Arabia Saudita y Irán va a permitir muchas cosas. Va a fortalecer el eje China, Rusia, Irán, India, porque recordemos que todas estas guerras afganas, todo esto que se daba de luchas en el siglo XIX, era entre el Imperio Británico, los intereses del Imperio Británico en la India y su lucha porque el Imperio Ruso no llegase hasta los mares cálidos, por una parte al Mediterráneo, y que no llegase al Golfo de justamente a la zona de los puertos de Pakistán y los puertos de Irán. El corredor que estaba paralizado, el corredor que estaba paralizado, el llamado NSCT, corredor de transporte, cuando hablo de que China y Rusia y los BRICS invierten en infraestructuras, ahí vemos, por ejemplo, si lo ponéis más cerca, veis en rojo la ruta alternativa que se va a abrir frente y que va a acortar, va a permitir este corredor de transporte norte-sur en rojo, la International North-South Transport Corridor, que son 7.200 kilómetros de largo. Es una red multimodal. ¿Qué es una red multimodal? Utiliza transportes por carreteras, por trenes, mejora el comercio entre estos países y va a permitir que Mumbai, la antigua Bombay, esté comunicada con Moscú. Sí, lo que no se podía en el siglo XIX, cuando estaba el Imperio Británico, lo están logrando actualmente y a pesar de las sanciones. Va a estar comunicado Mumbai, Moscú, Teherán, Bakú, Bandar Abbas, Astrakhan, Bandar Azan. Si Pakistán no hubiese sufrido este golpe pro-occidente, podría aprovechar estos proyectos usándolos para mejorar de manera integral su conectividad con Irán, con Azerbaiyán y con Rusia. Pero va a ser el patito feo al haber caído en las manos occidentales. En los acuerdos, y resumo los acuerdos entre Riad y Teherán, es una reparación total de relaciones diplomáticas. Son 4 puntos. El primero, la reapertura de embajadas entre Arabia Saudita y la República Islámica de Irán en menos de 2 meses. 2, la activación de un acuerdo de cooperación de seguridad entre Arabia Saudita e Irán, que se había firmado en el 2001, yo creo, y que evidentemente había quedado cortocircuitado, dinamitado. 3, la activación de un acuerdo económico, de un acuerdo de cooperación amplísimo en temas
económico, comercial, inversiones, tecnológico, científico, cultural, deportivo, juvenil, suscrito. Había un viejo acuerdo del año 98, este es mucho más amplio. Y cuarto, se insta a los tres países, Irán, Arabia Saudita y China, a realizar todos los esfuerzos para promover la paz y la seguridad regional e internacional, y esto convierte de un plumazo a la República Popular China en este territorio de Eurasia en el garante regional, en el pacificador. Se convierte frente al POTUS Biden, Xi Jinping, tras sus viajes a finales de diciembre a Arabia Saudita y su encuentro con Mohammed bin Salman, y a principios del 2023 con Ibrahim Raisi en Irán, convierte esto a que los tres países realicen todos los esfuerzos para una serie de inversiones que... ¿Por qué hace Mohammed bin Salman todo esto, Arabia Saudita? ¿Por qué este cambio, este bandazo? Ya después de todo lo que pasó con el asesinato del periodista que denuncié y que critiqué a Mohammed bin Salman está viendo que tiene ambiciosos objetivos políticos, económicos, financieros y culturales. Busca fundamentalmente diversificar las asociaciones regionales globales para adaptarse lo que Occidente no ve, y es el cambio sistémico global. Y cambio sistémico global es que el mundo avanza, a pesar de las trabas, a pesar de las lucecitas, de las amenazas y de todo, hacia un cambio sistémico global, hacia la multilateralidad. Y por eso quiere establecer Arabia Saudita que la seguridad y la estabilidad política necesaria para Arabia Saudita, para algo que busca Mohammed bin Salman, es su visión llamada 2030. Todo se pone en el 2030 de visión. Riad quiere ser la incubadora regional para las finanzas, para los negocios, para los media, para las industrias del entertainment, del entretenimiento, similar a lo que ya hace décadas hubo en Emiratos Árabes Unidos y lo que hubo, recordemos, mucho más atrás en el Líbano, en el Beirut, antes de la guerra civil libanesa de 1975. Y la inserción de estas cláusulas, la perla francesa, lo que se busca con la inserción, además de cláusulas confidenciales, es no desestabilizar, no financiación de grupos y no desestabilización de un país por otro. Es decir, veremos cómo queda el tema de los kurdos, de los mujahidines kurdos con sede en Irak y que operan en Pakistán. De esto no tengo todavía detalles. Arabia Saudita definitivamente ve mucho más rentable, después del golpe posmoderno en Pakistán, invertir. Es mucho más rentable y mutuamente más beneficioso invertir en Irán que invertir en Pakistán. Y la República Popular China, miel sobre hojuelas, está ganando con todo esto de la crisis que abierta desde la guerra en Ucrania. Está viendo cómo su aliado y su entente con Rusia cada vez es más fuerte, a pesar del apoyo que intenta hacer de equilibrio Putin para no caer 100% en las manos de China con la India. Y la influencia de Estados Unidos se pierde y de Occidente se pierde a pesar de la AUKUS. El acercamiento iraní, me decías, iraní-saudí, me preguntabas, ¿es un golpe o arrestará un golpe mortal al dólar? Pues pasito a pasito se hace caminito. Los próximos movimientos saudíes en apoyo del petrodólar, no el petrodólar, ya se están tomando en combinación con Irán y en combinación con Rusia. Vamos a ver, y termino, un incremento comercial, salvo que haya un estallido definitivo de una tercera guerra mundial en abierto, un incremento comercial entre Rusia y el Consejo de... entre el CCG, el Consejo Cooperación de del Cooperación Golfo. de Cooperación del Golfo, gracias, que se llevará a cabo a través de Irán, a través de este corredor de transporte norte-sur que hemos visto antes, que los conecta Mumbai con Moscú, y se desarrollará también otro corredor económico China-Asia Central y Asia Occidental, que tiene como siglas
el CCAWAEC, que hará lo mismo con respecto a China. La interconectividad multimodal de países que viven en la multilateralidad y no en ese deseo unipolar del British Empire y de un imperio romano de Occidente decadente, es decir, Claro. del imperio de los Estados Unidos. Claro, y además, como dices tú, pues China gana ahí, se posiciona geopolíticamente y económicamente, porque bueno, Irán no se quería quedar fuera de la ruta de la seda, ni Arabia Saudí. Entonces, si hacen la paz, pues ambos se quedan también con parte de esa ruta de la seda para que pase por sus territorios y pues así matan dos pájaros de un tiro. Oye, Javier, vámonos a la última pregunta. Ya lo habías mencionado al principio, pero sí me gustaría que profundizaras. ¿Qué onda, como se dice aquí en México, con el New Deal? ¿Este New Deal que nos proponen con el Green Deal es un New Deal real o es como dijiste al principio, necesitamos un New Deal pero de a de veras, verdadero? ¿Cuáles son las implicaciones de esto y cómo es que nos están engañando? ¿Para qué nos engañan, por favor? Pues nada más lejos de la realidad, este Green New Deal no tiene nada que ver con el New Deal de Franklin Delano Roosevelt, ni tiene que ver con los rescates bancarios que las últimas criaturas, como llaman muchos analistas en Estados Unidos, contrarios a estas locuras, criaturas del pantano, para mantener un Wall Street a flote sobre los cadáveres de millones de estadounidenses. Perdón por no traducirlo al Bloomberg, español, Javier, ¿cómo lo traducimos al español? El New Deal es un nuevo acuerdo mundial, ¿no? Y un nuevo acuerdo mundial verde, que es lo que están proponiendo las élites financieras del mundo, ¿no? Digo, para que le quede claro a la gente, New Deal es el nuevo acuerdo, ¿no? El New Deal fue el nombre que llevaba originariamente el acuerdo que el presidente de los Estados Unidos tras la crisis de 1929 hizo para reflotar las industrias del país, para reflotar a los agricultores hundidos, es decir, agricultura, ganadería, industria, es decir, los pilares reales de la economía de un país. Esto es un New Deal basado en estructuras reales. Y el Green New Deal es ¿cómo decirlo? Cuando dos personas, que os voy a poner como ejemplo, ya no hablo ni ya de presidentes, cuando Michael Bloomberg, que ha sido nombrado caballero, en el 2014 fue nombrado caballero por el British Empire, por lo tanto hay que llamarle ya Sir Michael Bloomberg, y el presidente del Banco de Inglaterra, del Banco Central de Inglaterra, McCartney, son todos, respiran por sus poros maltusianismo tecnocrático y piden, utilizan el término perversamente de New Deal, pero no lo piden para hacer un New Deal a la manera rooseveltiana. Cuando hablan del green, del verde, de impuestos al carbono, de esquemas de tope y comercio de los biocombustibles, hablan de incremento momentáneo de empleos, coches eléctricos, y no hay sistemas, como si no contaminasen también las baterías eléctricas. Pero bueno, además, cuando no hay una infraestructura para que si tú te compras un coche puedas ir parando en distintas gasolineras donde puedas cargar el coche, es decir, te venden humo. Los biocombustibles, que a su vez creas con incremento de biocombustibles, estás quemando los suministros de alimentos, y hablo bien, de forraje para los animales y de la cadena trófica, y llega hasta los alimentos de las personas. Por eso quieren hacernos comer hasta gusanos. Y luego la infraestructura de energía solar o molinos de viento, que todavía no es equiparable y rentable, por desgracia, a lo que es las energías fósiles o la energía nuclear. Yo no estoy diciendo que par saeculum seculorum, porque también tienen fecha de caducidad, se utilicen las energías fósiles solamente. Solo lo que estoy diciendo que se está montando una burbuja a través de este Green New Deal, y hay mucha falsedad cuando hasta altos ejecutivos dicen: yo pago mi cuota de contaminación, pero la contaminación ahí está. Es decir, el efecto que se está buscando
que se va a lograr con este Green New Deal será el opuesto a lo que se consiguió en el New Deal del año 30, porque en vez de cómo se va a apoyar a los 8.000 millones de personas que hay en la Tierra, no hay pandemia. Bueno, si se precipitase una pandemia que matase a 7.500 millones de personas y se librasen 500, pues lo mismo, eso funcionaría ese Green New Deal. Pero la realidad es que hay que invertir en actividad industrial, en infraestructuras, en sostener las redes de seguridad social que en Estados Unidos se lograron a través de Franklin Delano Roosevelt. El Green New Deal aplastará la capacidad de las naciones para producir por sí mismas. Lo está produciendo ya. Pérdida de soberanía no solo política, sino económica. Que las naciones, los estados, sean incapaces de sostener a su gente, a sus ciudadanos, e incluso a mantener los niveles actuales en las poblaciones actuales. Por eso esa necesidad imperiosa de despoblación, esa necesidad de que ciertos ingenieros sociales oligárquicos tienen de no tengáis hijos o porque contaminan. Entonces, hay una gran falacia. Este Green New Deal, además, está el peligro de la desaparición de la banca comercial tradicional, la desaparición de el efectivo, la desaparición de la soberanía ciudadana y de sus libertades más básicas, porque cuando se hablan de la implantación acelerada de esto que se llama CBDCs, es decir, Central Bank Digital Currencies, es eliminar el Bitcoin controlado, ¿no? Es el Bitcoin de los bancos centrales. Por eso vienen estas crisis bancarias, que los pequeños bancos y los medianos son absorbidos por los grandes, son tomados por participaciones por el Banco Central, de tal manera que estos CBDCs planificadores pueden poner hasta caducidad al dinero que tiene cada uno en su cuenta, o puede liquidar a políticas determinadas que se estén haciendo, o puede crear, es decir, todas las superdivisas o las divisas tienen que estar respaldadas en algo. Cuando yo he dicho que el mundo está mal desde el año 71, es cuando se abandonó el patrón oro. El papel moneda en sí, ya no te hablo de las monedas fiduciarias, el papel moneda que no está respaldado en un bien tangible, se llame oro o se llame energía, como tienen estos otros países de los BRICS, son superdivisas que están respaldadas en algo. ¿Qué es el dólar? Una divisa que los países, incluso enemigos, ahora amigos, están empezando a abandonar porque ven que es un bluff, que tarde o temprano irá perdiendo poder. ¿Cómo está reaccionando el imperio en decadencia? Furioso rabia, creando situaciones de guerra y muerte, porque estoy pensando en este viraje ahora hacia el Pacífico, esta última reunión que ha tenido Biden, voy a ver en concreto el día que ha sido, de Joe Biden, el lunes pasado. Joe Biden, como siempre es el trío de la benzina, Joe Biden por POTUS de Estados Unidos, Rishi Sunak, Prime Minister de UK, y Anthony Albanese, Prime Minister de Australia. Se han reunido en la base naval de Point Loma y resulta que ahora su interés prioritario, mientras que los bancos americanos caen y hasta el Credit Suisse ha tenido que pedir, después de negarlo, rescate público, los presidentes de estas naciones de Occidente se preparan para vender submarinos nucleares a Australia porque es muy necesario para la economía. Es decir, la propia OIEA ha reconocido, la OIEA, que controla justamente el tema de la energía nuclear, las pocas organizaciones internacionales que están quedando libres de la injerencia y de la intervención occidental de Estados Unidos, reconoce que vigilará este pacto entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia
para que no derive en una escalada nuclear. Menuda falacia. Vender submarinos a propulsión nuclear ya es una deriva en escalada nuclear. Esto fue el lunes la reunión. El martes Australia confirma que va a gastar 245.000 millones de dólares. Bueno, como el dólar sale como no tiene el respaldo de nada, pueden salir 245.000, pueden salir 250.000. A 30 años, el equivalente del 0,15% del PIB de Australia en comprar submarinos nucleares. Pues veamos quiénes tienen submarinos a propulsión nuclear. Están en oferta. Y todo esto, además, con las falacias que Australia es firmante del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y Australia es firmante de la Iniciativa de No Proliferación y Desarme. Su vecina New Zealand, su vecina Nueva Zelanda ha dicho que son coherentes con su política antinuclear que tienen desde los años 80, dicen que ningún submarino australiano bordeará sus aguas territoriales, pero esto se van a poner en guerra Nueva Zelanda con Australia cuando le pase el submarino. Es decir, hay países, o mejor dicho, administraciones en manos de unas élites oligarcas occidentales que buscan el caos y la confrontación y las burbujas del enriquecimiento rápido, y hay otras élites que no son santas tampoco, pero invierten en industria, en energía, en comercio real. Y en esta confrontación, lo que ha hecho Estados Unidos es trasladar ahora a Asia sus problemas. Ya no contento con la situación ucraniana, ahora ya están acechando otra vez a la República Popular China y acechándola para que tenga el efecto Ucrania, es decir, que invada Taiwán. No tiene por qué invadir lo que es suyo, claro, jurídicamente hablando. Ya de hecho salió que los taiwaneses están dudando de los chinos de que les corten los cables del internet por debajo del agua. Pues muchas gracias, Javier, creo que has redondeado perfectamente los 3 temas a tocar. Y pues qué agradecimiento del público, como siempre. Yo leemos ahí todos los agradecimientos. Adelante, Javier, la última y nos vamos. Quería terminar con una frase, si me permites. Por favor. La voy a traducir, es de una analista financiera CFA que la sigo, se la puede ver en Twitter, Geneviève Roch-Decter, y dice: Uber has no cars. Uber no tiene coches. Airbnb no tiene real estate, no tiene propiedades. Los bancos have no money, no tienen dinero. Esta es la nueva economía. Esta es la economía que yo antes decía, el falso Green New Deal. Es decir, que los Uber no tengan coches, que los Airbnb no tengan propiedades y que los bancos no tengan dinero. Cuando los líderes vayan a luchar al frente de batalla, es prácticamente eso. Los líderes, o sea, usted pone los coches porque Uber se queda con el dinero. Usted pone las balas y la sangre, o sea, las dispara, pero los líderes no disparan. Es exactamente esto que acabas de retratar, es genial. Gracias, Javier, te mandamos un gran abrazo y me quedo también con lo que dijiste, ¿no? No coma porque contamina, no tenga hijos porque contamina, los hijos contaminan, no coma carne porque contamina, métase mejor insectos, bueno, mejor ya te das un tiro y ya, ¿no? Gracias, Javier, nos estamos viendo, un abrazote. Gracias, y gracias a usted por estarnos siempre protegiendo en este espacio de libertad. Gracias a ti y a usted que nos ven allá en su casa, en su tablet, en su celular. Nos vemos hasta la próxima. Buenas noches. Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando.
Saludos.